Buenas tardes, mi nombre es Ana Gil. Esta tarde voy a hablar acerca del contenido del punto número 1 del matrimonio civil en cuanto a derecho civil personas. Tenemos entonces que el matrimonio civil es un acto jurídico familiar de carácter solemne donde un hombre y una mujer deciden voluntariamente unirse porque tienen algunos intereses en común y la finalidad es hacer una vida juntos. Tenemos que en cuanto a la historia, en nuestro país es a partir del año 1873 donde bajo el mandato de Antonio Guzmán Blanco se instaura el matrimonio civil obligatorio en nuestro país. En cuanto a la importancia, pues bueno, es de suma importancia porque es una institución familiar, pasa a ser parte del derecho de familia, es lo que va a dar continuidad, es decir, la procreación, y va a hacer que hayan nuevos ciudadanos dentro de una nación. Tenemos también que en cuanto a las características, bueno, las personas que se unen pues van a forjar una vida en común, intereses compartidos, eso va a incluir afecto, la cohabitación, la procreación, como ya mencionaba, satisfacción sexual, todas estas cosas las engloba el matrimonio. En cuanto a las clases, tenemos matrimonio civil y matrimonio religioso eclesiástico. ¿Qué pasa? El matrimonio religioso no se puede dar si antes no se ha dado el matrimonio civil. Entonces, primero el civil y luego el religioso si las personas así lo desean. En cuanto a los sistemas, bueno, tenemos que nuestro sistema es un sistema monogámico o unitario, es decir, el matrimonio en Venezuela solamente se puede dar entre un hombre y una mujer. Es un acto solemne y se espera, bueno, que sea permanente, ¿no? La naturaleza es una naturaleza jurídica, pues tenemos allí un acto jurídico y por lo tanto es formal, se forma allí una institución y tiene normas y principios que lo regulan. En cuanto a los esponsales, tenemos que es una manifestación esponsalista de voluntad de contraer matrimonio ante el funcionario competente. Entonces vemos allí que, bueno, de acuerdo al Código Civil habla de la promesa que no tiene legalidad, pero aún así pues menciona que si alguna de las partes no llegase a cumplir con la promesa, pues acarrean ciertas acciones y entre ellas está el cancelar los gastos que se dieron para llegar hasta ese día, siempre y cuando haya evidencia de que esas cosas sucedieron como se están planteando. Tenemos en cuanto a las características, puede realizarse personalmente o por medio de un apoderado especialmente constituido para ese acto. Los requisitos los encontramos en el Código Civil en el artículo 69 y allí habla del expediente que se debe el registro en este caso expedir, y donde las personas a contraer matrimonio deben cumplir con una serie de requisitos, los cuales vienen a ser el acta de los esponsales, todo lo relativo a la fijación de los carteles, por ser un acto público, la despensa de los impedimentos que pudieran existir para el caso, también copia del acta de defunción si esa persona ya estuvo casada anteriormente y pues su pareja falleció, o si ya estuvo casada y se divorció, debe presentar la sentencia de divorcio, inventario judicial y designación de curador en caso de hijos menores. Esto ocurre si hay niños y entonces el inventario se hace precisamente para proteger ese patrimonio de ese niño. Decisión firme sobre oposición del matrimonio, esto lo da el juez. Los documentos requeridos en el artículo 108 en el caso de extranjeros. Entonces es allí en este artículo donde se expresa todos los requisitos.
En cuanto a los efectos, tenemos que los carteles han de ser publicados con 8 días continuos antes de la celebración del matrimonio, y ello con la finalidad de que si llega a producirse una posibilidad de oposición a ese matrimonio. En cuanto a los requisitos, tenemos que hay requisitos de fondo y de forma. Los requisitos de fondo está la diversidad de los sexos, como ya explicaba anteriormente, tienen que ser entre un hombre y una mujer. La capacidad tiene que ver con la capacidad de obrar. En este caso, la persona debe tener discernimiento, o sea, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. En cuanto a la sexualidad, incluso el Código Civil establece que una persona impotente pues no se puede casar, y esto tiene que ver también con la procreación. Eso es algo importante. Tenemos la pubertad. También cuando hablamos de pubertad es porque el Código Civil establece que en el caso de los chicos a partir de los 16 años, con el respectivo permiso por parte de los progenitores, se puede casar. Las niñas, bueno, en este caso adolescentes, a los 14 años también puede hacerlo. Como ya lo explicaba, tiene que tener el permiso de sus representantes para hacerlo, y por supuesto también una notificación por parte de un juez si se diera el caso. Debe existir consentimiento, porque no se puede hacer bajo ningún concepto, bajo obligación. Y en los requisitos de fondo, por supuesto, no la ausencia de impedimentos. Si hay impedimentos no se puede efectuar, pero si no los hay, se puede seguir adelante. En cuanto a la forma, bueno, la forma tiene que ver con la validez. Entonces los esponsales y las solemnidades que dispone la ley en cuanto a su celebración. Entonces tenemos que, vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el instrumento que se utiliza, en este caso el acta de los esponsales, para posteriormente llegar al acta de matrimonio. En cuanto a la celebración del matrimonio, entonces, bueno, tenemos que, vencidos los 8 días a los que se refiere el Código 68 del Código Civil, las personas pues se presentarán en la unidad competente, y allí pues estarán reunidos los testigos, los funcionarios, el secretario, los contrayentes, y el secretario tomará la palabra y hablará a los esponsales acerca de los derechos y los deberes que tendrán dentro del matrimonio, y los contrayentes declaran entonces el deseo de contraer este matrimonio, y el funcionario los declarará unidos en matrimonio. Y la prueba fehaciente de esto, pues el acta de matrimonio. También tenemos un apartado donde se habla de matrimonio en artículo de muerte, y esto solo se da en el caso de que la persona, como bien lo establece allí, esto está en peligro de muerte. Entonces el Código Civil sugiere, o mejor dicho, establece que es de obligación del funcionario llevar a cabo este proceso, y en caso tal se debería dirigir hasta ese lugar. Pero en caso tal de que no pudiese hacerlo, entonces la ley habla de que se pueden reunir entonces 3 personas mayores de edad que sepan por lo menos uno de ellos leer y escribir, y realizar el acto, tomar constancia de lo que se hizo allí, y muy importante dejar claro que si tienen hijos en común, para que queden allí expuestos en esa acta, luego llevarlos ante el registro y de allí pasan al Consejo Municipal. En todo esto con
el objetivo de hacer esa inserción de esa acta. En cuanto a los matrimonios de venezolanos en el extranjero, bueno, de acuerdo a la opinión de López Herrera, él dice que el derecho internacional privado en este asunto ha calificado esta acepción de confusa y contradictoria. Pero en cuanto al matrimonio de extranjeros en Venezuela, la ley establece pues, que se cumplirán las formalidades prescritas en la respectiva legislación, pero se han de respetar los requisitos de fondo de la legislación venezolana. Entonces tenemos que, si supongamos vienen personas de otro país y en ese país se acepta la poligamia o la bigamia, resulta que nuestra legislación lo prohíbe, aquí no está aceptada. Entonces esas personas han de cumplir con nuestra legislación. Entonces queda por allí un poquito complicado, ¿no? Tenemos también que los impedimentos para contraer el matrimonio, hay impedimentos impedientes y dirimentes. Los impedientes los hay de dos acepciones, dispensables y no dispensables. Entre los dispensables, estos están a cargo del juez y se refiere a un impedimento por consanguinidad, por afinidad, por tutela y turbatio sanguini, que es cuando se presume que hay dudas sobre la paternidad de un bebito que viene en camino. En cuanto a los no dispensables, tenemos autorización y también inventarios, como ya hablábamos anteriormente. Los inventarios se refieren a los bienes del menor. Allí se busca proteger ese patrimonio. En cuanto a los dirimentes, tenemos que los impedimentos dirimentes son de dos tipos, absolutos y relativos. Los absolutos por vínculo anterior, es decir, si una persona ya está casada, no puede contraer un segundo matrimonio. Eso es un impedimento dirimente y no se puede establecer. También por rapto, porque al haber rapto, allí no hay consentimiento y por ende eso no tiene cabida. En cuanto a los impedimentos dirimentes relativos, tenemos la consanguinidad. Entonces tenemos consanguinidad ya sea ascendente o descendente. Aquí tenemos padres, abuelos, hermanos. Por afinidad, es decir, con cuñados, aún si ya esas personas se han divorciado, la ley establece que no se puede casar con un cuñado, o sea, con familiares por afinidad. Por crimen, una persona que cometió un crimen está privado de libertad, tampoco se puede casar. Y adopción, si una persona adoptó a una criatura, esa criatura ya llegó a cierta edad y se quiere casar con ella, el Estado tampoco lo permite. Y bueno, en cuanto a la oposición del matrimonio, tenemos que las únicas personas que se pueden oponer son los progenitores, los abuelos, los hermanos, los tíos, tutor o curador, si se diese el caso. El cónyuge fuera de contraer matrimonio en otro matrimonio, ya lo veníamos hablando también anteriormente. Al excónyuge en caso de impedimento turbatio sanguini, que es también de lo que hablábamos hace un rato, referente cuando existe esa duda en la paternidad, y el síndico procurador municipal. También la ley establece que en caso de que se demostrase lo contrario a lo que alguna de estas personas está diciendo, quedan, digamos, absueltas las familias directas y el síndico procurador. Los demás pueden quedar sujetos a castigos o sanciones por parte de la ley. Y bueno, de esta manera llegamos al final de lo que es el tema del matrimonio.